pequeño testimonio, no tan pequeño. Estuve en Entre Ríos Y ellos miran por televisión con envidia el agua de Buenos Aires. Porque llueve en 5 milímetros, 6 milímetros, y está el maíz creciendo. Entonces me llevaron a un lugar, a 2 campos, para orar, clamar a Dios por agua. Y en un retiro de Mar del Plata, el pastor que ministró contó parte de la vida de Joel Mueller. Joel Mueller, un hombre que tuvo un orfanato en Bristol, Inglaterra, y dio de comer a 2000 niños un montón de años, y nunca le faltó nada, y no tenía subsidio, no tenía nada. Y cuando le faltaba algo, su oración era muy sencilla, no decía Padre Santo y se hacía todo un protocolo, sino que se ponía así y decía, papá, falta pan. Amén. Esa era su oración. A la media hora le golpeaban y era el panadero que le traía pan para todos los chicos, para los 2000 chicos. Así vivió este hombre. Cada uno de los que estaban en su lista de oración se convirtieron todos menos uno. ¿Cuántos leyeron la historia de Joel Mueller? Vale la pena. Ese uno, ¿sabe cuándo se convirtió? En el día del velorio. Ahí se entregó al Señor, así que se completaron todos. Entonces yo fui al campo y dije, mira, escuché esto, voy a probar. Y miré el maíz seco en las puntas y 30 centímetros. Le digo, padre, falta agua. Entonces le dije, cuando yo me vaya de aquí, no van a pasar 2 días que va a llover mucho. Bueno, se me fue la mano, hermano. Porque me agarró un aguacero entre Rosario Tala y Gualeguay que nunca en la vida, no veía a 5 metros del auto. Así que me mandaron enseguida un mensaje. Nuestro Padre escuchó, llovió y sigue lloviendo. Señor es bueno. A mí no hace falta podemos aplaudirle a Él. Una larga oración y muy sentida. Él conoce nuestras necesidades. Bendito sea el Señor. Estuvimos hablando hace 2 domingos sobre nuestro conflicto eterno. Hasta que el Señor venga vamos a estar en conflicto contra las huestes de las tinieblas. Pertenecemos al reino de Dios. Estamos en guerra contra el reino de las tinieblas. Vimos varios pasajes. Vimos que tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, según Efesios. Vimos que tenemos que estar con los ojos abiertos para no ignorar las maquinaciones de Satanás. Y vimos que muchas de las cosas que están en el Antiguo Testamento, que antes fueron escritas para nuestra enseñanza. Y también que los que no tienen a Cristo, todas las cosas que hacen, las hacen porque están siendo inspirados, instigados o empujados por el mismo diablo sin que ellos lo sepan. Todas las cosas que son contra Dios, los antivalores, tienen como raíz, como fuente, el enemigo de Dios y el enemigo nuestro. Y este enemigo es un ser bien organizado, lo vemos en la Escritura, muy inteligente, muy sagaz, que cuenta con innumerables recursos, lo enumeramos hace 2 domingos, como está grabado, muchos faltaron, lo pueden escuchar de nuevo, no quiero detenerme mucho. Y nosotros contamos con un solo recurso. Amén. Entonces estamos en desventaja. El enemigo tiene de sobra. Nosotros contamos con un solo recurso. Pero claro, es Dios. Es el que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Y que también tiene su estrategia cuando la necesita, porque ni la necesita con el poder que tiene. Y entonces, yo tomé un pasaje del Antiguo Testamento, 2 Crónicas capítulo 20, que ya lo leímos, como lo leímos no lo vamos a volver a leer, pero me pareció interesante darle un marco histórico a ese pasaje bíblico. Y ustedes se acuerdan que por muchos años
Israel no tuvo rey, hasta que influenciado por la gente de los alrededores que tenían rey, hasta allí el rey era el Señor. Samuel el profeta recibía palabra, la daba, ellos cumplían, Dios les bendecía. Pero un día lo llaman a Samuel y le dicen: Samuel, ¿por qué nosotros no tenemos rey como las demás naciones? E insistieron tanto que Samuel ya no sabía qué hacer. Sabía lo que significaba tener rey, estar bajo el yugo de impuestos muchas veces abusivos, un montón de cosas. Pero Dios le dijo: Samuel, quédate tranquilo, haz lo que te dicen, porque no te están desechando a vos como profeta, me están desechando a mí. Entonces, guiado por Dios, Samuel buscó de entre el pueblo, ¿y a quién eligió? Saúl. Reunía las condiciones, estatura, porte, todo. Y Saúl tuvo problemas. Saúl se creyó autosuficiente e hizo cosas que no tenía que hacer, que no le correspondían a él. Cuando uno lo ve no parece un pecado muy grave, pero era rebeldía, era no hacer lo que Dios dijo. Él dijo: espera, él no esperó, se apuró. Entonces le sucedió, también ungido por Samuel, un muchacho que no era tenido casi en cuenta por sus padres. ¿Se acuerdan, no? El hijo de Isaí, el más chiquito, que estaba en el campo cuidando las ovejas de su padre. A ese ungió Samuel. La unción de Dios estuvo sobre él desde ese momento. Comenzó haciendo la proeza que todavía se comenta, como dijimos, en cualquier lado. Cuando alguien habla de una lucha desigual, dice David contra Goliat. ¿Por qué? Y porque así fue. David, con su trajecito de pastor, 5 piedritas, tomó una y venció al gigante. No fue David, fue el Señor. No era aunque tenía destreza, David no fue la destreza de David. Y luego le sucedió a David, ¿quién? Milagro de la gracia de Dios y misterio de la gracia de Dios. ¿Saben de quién fue hijo Salomón? ¿De quién? De David y ¿de quién? ¿Y qué pasó con el primer hijo de esa pareja que empezó muy mal? ¿Qué pasó? Murió, ¿se acuerdan, no? Y ahí quedó como una enseñanza también, que David ayunaba, oraba para que Dios le dé vida a ese niño, pero Dios había juzgado que eso estaba muy mal y murió. Y cuando murió el niño, ¿qué hizo David? Dijeron: ni le avisemos que se murió porque le va a agarrar un ataque de locura, mejor avisémosle de lejos porque... Y cuando murió el niño, David se levantó, se lavó la cara, pidió de comer y comió. Y dijo: no entendemos nada. Y David dijo: no, es razonable lo que estoy haciendo. Mientras estaba grave, yo tenía esperanza de que Dios tenga misericordia y lo salve. Pero ahora que murió, yo no puedo hacer más nada. Yo voy a Él. Él no puede volver a mí, yo voy a Él. Una enseñanza muy profunda. Pero después del fruto de Betsabé, y David nace Salomón, rey sabio. Sabio, hay cosas que cuestan entender, ¿no? Como un rey sabio como él termina como terminó, pero eso es otra historia. Y luego, cuando muere Salomón, ¿qué pasa? El reino se divide. 10 tribus para un lado. ¿Con qué rey? Estoy haciendo un repaso de la historia del Antiguo Testamento, que tenemos que hacerlo de nuevo. Porque ¿cuánto hicieron la historia del Antiguo Testamento? Unos cuantos, pocos. Tenemos que hacerlo, Valeria, tenemos que ver cómo rescatar, y Oscar, tenemos que rescatarlo y volver en algún momento. 10 tribus para un lado, ¿con qué rey? Jeroboam, ¿no? Samaria fue su asiento. ¿Y qué hizo para atraer la adoración de algún dios? Levantó ídolos, ¿verdad? Y entonces le adoraban. Y en Judá quedaron 2 tribus. ¿Qué tribus? Judá
y Benjamín. Y es interesante que la mayoría de los reyes de Israel, por no decir todos, ¿cómo fueron? ¿Cómo fueron? Malos, no se rescata ni uno peor que el otro. Y entre los reyes de Judá se alternaron entre buenos y malos, hubo algunos muy buenos. Y entre esos buenos está Josafat, el personaje de nuestra charla de este día. Pero no era un hombre que estaba exento de errores, se equivocó. Interesante su historia. ¿Saben con quién se asoció Josafat para ir a la guerra contra Ramón de Galaad? Con Acab, el marido de Jezabel. Bueno, Dios lo dejó, pero lo juzgó. Como se habían emparentado, Acab lo invitó y él le dijo, sí, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Mentira, no eran iguales. Porque uno adoraba un becerro por allí por Samaria y los demás todavía adoraban al único Dios verdadero. Ya es un engaño y el enemigo lo atrapó. Pero Josafat, como temía a Dios, le dijo, te ruego que consultemos a algún profeta de Dios. ¿Tenés profeta vos acá? Sí, dice. Llamaron a los profetas y todos, había como 400, le dijeron, sube, porque Dios los entregará en manos del rey. Claro, ¿qué le iban a decir? No podían profetizarle en contra. Pero Josafat, algo de discernimiento tenía, le dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová? Para que por medio de él pregunte. Sí, hay uno, dice, pero ni me lo nombres. Porque cada vez que lo llamamos para profetizar, me profetiza en contra. Se llama Micaías, hijo de Imla. Le dijo Josafat, para, no hables así, no perdemos nada con consultarlo. Así que lo hicieron venir a Micaías y el rey de Israel y Josafat estaban sentados cada uno en su trono, con sus ropas reales en la plaza, junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos, y uno hasta hizo una representación, tomó unos cuernos y dijo, así van a cornear a los enemigos. Claro, los aduladores de siempre, ¿no? Que están ahí para apoyar al rey sin cuestionar. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, estoy leyendo el 18 de Segunda Crónica. Mirá, todos están diciendo que le va bien. Por favor, no vas a meter la pata, no sé si se usaba eso en aquel entonces, pero no vas a decir algo distinto. Tenés que estar en línea con los que dicen que todo va a ir bien. Y dijo Micaías, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Chao, punto. Y vino al rey, y el rey le dijo a Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o me estaré quieto? Él respondió, y suban. Suban y les va a ir bien. Y se ve que lo dijo con un tono, yo digo así porque no dice así la Biblia. Y entonces el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Entonces Micaías dijo, bueno, está bien. He visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová, esto nos tiene el Señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel lo miró a Josafat y le dijo, ¿te dije que me iba a profetizar en contra? Y entonces uno de los profetas le dijo, ¿cómo va a ser? Y él le dijo, mira, yo vi al Señor que estaba diciendo, ¿quién inducirá a Acab de Israel para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía sí y otro decía de esta otra manera. Entonces hay un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás, anda y hazlo. Y aquí eso pasó. Todos estos 400 te profetizaron mentira. Te va a ir mal, no te conviene ir. Bueno,
lo castigan a Micaías, le dicen lo mal que estuvo y le dicen que lo lleven, lo ponen preso a Micaías. De paso, ¿qué le pasó a los 400 profetas estos? Después, un tiempito después, con Elías. ¿Qué hizo Elías con ellos? Le cortó la cabeza, ¿verdad? Así terminaron estos profetas mentirosos. Y le dijo el rey Acab, llévenlo, pónganlo en la cárcel, denle pan y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Y Micaías le dijo, si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Y después siguió profetizando. ¿Y qué pasó? Bueno, el rey era bastante aventurero, Acab, y le dijo a Josafat, vamos a ir a la guerra, pero vos quedate con tu ropa de rey, que yo vine a disfrazar de soldado para pelear. Y cuando fueron a la guerra, los enemigos, el rey de Ramot de Galaad dijo, no peleen ni con grande ni con pequeño, busquen solamente al rey. Si matamos al rey se acaba la guerra. Así que lo vieron a Josafat y lo atacaron porque creyeron que era el rey de Israel. Y dice la escritura, esta misma escritura, que Josafat clamó a Dios y Dios le libró. Dios tuvo misericordia. Pero ¿qué pasó con Acab? Alguien tiró una flecha al voleo y le pegó entre las junturas de la armadura y murió Acab. Ese fue el fin de este rey, el esposo de Jezabel. ¿Pero por qué digo todo esto? Porque este hombre que después es tan sabio, como leímos hace 2 domingos, que vienen ejércitos mucho más fuertes que él, le avisan que están rodeándole, y él comienza a orar, junta a todo el pueblo, se humilla, lo primero que dice, Señor, contra nosotros viene una gran multitud, gente que nos dijiste que no lo matemos cuando cruzamos el desierto, ahora nos dan el pago, Señor. No sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. En otro tiempo tal vez hubiera buscado aliarse con algún otro rey de por allí de la zona, como otros hicieron algunas veces, para ver si reforzaba su ejército. Pero él entendió que tenía que recurrir a Dios. No sabemos qué hacer, pero a ti volvemos los ojos. Tuvo temor, humilló su rostro, hizo pregonar ayuno a todo Judá. Se reunieron para pedir el socorro del Señor. Y allí cuando reconoce que no había nada que pudiera hacer por sus propias fuerzas, comienzan a suceder cosas. El Señor Jesús dijo, separados de mí, nada podemos hacer. Y dice que cuando estaban juntos, en unidad, en unanimidad, esperando en Dios, Dios levanta a un muchacho. Yo digo que era tan desconocido que tienen que poner hasta el abuelo. Estaba allí Jaciel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de... No, el bisabuelo, hijo de Matatías, levita de los hijos de Asaf, Jaciel. Vino el Espíritu de Dios sobre él y le dijo al pueblo, oí Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová les dice así, no teman ni se amedrenten delante de esta multitud tan grande, porque no es de ustedes la guerra, sino de Dios. Desciendan mañana contra ellos. No habrá para qué peleen ustedes en este caso. Párense, quédense quietos y vean la salvación de Jehová con ustedes, oh Judá y Jerusalén. No teman ni desmayen, salgan mañana, porque Jehová estará con ustedes. Y Josafat, que era un hombre que temía a Dios, tuvo discernimiento y parece que el pueblo también, porque dice que después de oír esa palabra, Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá. Y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Dios y adoraron a Dios. Hermanos, hay que ser un hombre del Espíritu para jugarse ante la palabra de un muchacho desconocido. Otro hubiera dicho, ¿para este quién es? ¿Qué currículum tiene como profeta? ¿Cuántas veces profetizó y cuántas acertó y cuántas se equivocó? No. Entendieron que era de Dios, lo hicieron.
Dice que entonces se levantaron los levitas para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Queridos hermanos y hermanas, un pueblo pequeño, en este caso, en comparación con nosotros, rodeado de enemigos poderosos, ¿está eufórico o temeroso? ¿Saben que cuando salimos a predicar a la plaza y nos ponemos a cantar, la mayoría de las voces de todos se aflauta? No cantamos con tanta fuerza como cantamos acá adentro. ¿Por qué? Hay cierto temor. Y yo creo que esta gente, antes de esta palabra, si le hubieran dicho que alaben, iban a cantar: yo tengo un amigo que me ama, me ama. Uno mirándose al otro, así, y por ahí levantaba la voz Rogelio en el fondo: para, mira que están los enemigos rodeando. No, ellos comenzaron a alabar a Dios con fuerte y alta voz. Y ahora se levanta el rey y dice: óigame, Judá y moradores de Jerusalén, crean en vuestro Dios y estarán seguros. Crean a sus profetas y serán prosperados. Confirmó la palabra. Creamos lo que dice Dios. No creamos lo que anda dando vuelta por allí. Los pronósticos, que pueden ser malos y pueden pasar cosas malas, pero el Señor está en el trono. ¡Aleluya! Por eso comencé diciendo: Cristo reina. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Él reina. Entonces comenzaron, Dios le dio una estrategia: vayan, salgan, como le dijo el profeta, y salieron y pusieron a los músicos y cantantes al frente para cantar una canción, no como la que cantamos recién, que fueron preciosas, fue un hermoso momento. La canción era una canción suave, no era una canción de la que llamamos de guerra espiritual. La canción era: glorificad al Señor, porque su misericordia... ¿Cuántos se acuerdan? A ver, los músicos. Glorificad al Señor, porque su misericordia... Y el coro decía: es para siempre, amén. Es para siempre, amén. ¿Le parece que es una canción de guerra esta? Pero estaban declarando la verdad. Estaban declarando que había que glorificar a Dios. Los enemigos estaban a la puerta, los estaban rodeando. Y ellos iban marchando cantando esta canción, que creo que está en mi menor. Si no me equivoco, Raquel, Teresa, Chiqui, ¿te acordás o no? ¿Alguno? ¿No? Porque es moderna esta. ¿Algún otro? A ver. Glorificad al Señor, porque su misericordia. Glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre. Amén. Es para siempre. Amén. Es para siempre. Amén. Es para siempre. Amén. Glorificad al Señor, porque su misericordia. Glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre. Amén. Es para siempre. Amén. Es para siempre. Amén. Es para siempre. Amén. Varones, glorificad al Señor, porque su misericordia. Glorificad al Señor, porque su misericordia.
mujeres. Todos juntos. Glorificad al Señor, porque su misericordia. Glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre. Es para siempre. Es para siempre. Es para siempre. Aleluya, sí, Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos. Qué bueno cuando hay personas que... Esta canción es de la década del 90. Cuando entró todo este movimiento, Joel hizo cantar varias de esas hermanas de esta canción. El autor es Juan Carlos Alvarado, de la música. Qué bueno es tomar textos bíblicos como este, de un momento así, y mostrar que no es el hecho de poner demasiada fuerza, no, es glorificar a Dios, aún antes de que la victoria llegue, cuando ni siquiera había comenzado la batalla. Y dice el pasaje que leímos el domingo, hace 2 domingos, que cuando comenzaron con clamor y alabanza, clamor en voz alta y alabanza, dice que el Señor puso a unos en contra de los otros, a los enemigos, y se mataron los unos a los otros. Y cuando quedó algún sobreviviente, fueron y terminaron con los del monte de Seir también. No hizo falta que muevan un dedo. Luego bajaron al campo de batalla. ¿Y qué encontraron? Había tanto botín que estuvieron 3 días recogiendo los despojos. Comida, ropa, armas, cosas que ellos no tenían. Miren, cuando Dios bendice, la bendición es completa. Llegaron a tener lo que no tenían. ¿Y dónde lo iban a sacar? Un pueblo pobre, por así decirlo, en aquel entonces. Dios te da mucho más abundantemente de lo que pedís o entendés. Decir al de al lado, Dios te da mucho más de lo que pedís. Así es nuestro Dios. ¿Estás pidiendo algo? Dios te va a sorprender. Yo le pedí un chaparroncito para que los hermanos se animen. ¿Qué chaparroncito? Cayeron como 100 milímetros en 1 hora. ¿Y qué pasó después de eso? El reino de Judá tuvo paz por muchos años, porque Dios le dio paz. ¿Quién se iba a animar a meterse con ellos? Los enemigos se habrán enterado de lo que pasó y habrán sacado esta conclusión: si nos metemos con esto, nos metemos con el Dios de ellos. Mejor no meternos. Bendito sea el Señor. Enseñanzas que aprendemos de este relato. Primero, ante circunstancias adversas que nos pasan por arriba, contra las cuales no tenemos ni fuerza ni recursos, tenemos que adoptar una actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? Reconocer que nosotros no podemos. No sabemos, Señor, ¿qué hago? Con este caso que hace meses que estoy tratando. Esta otra situación que hemos hecho de todo. Hemos aconsejado, hemos acompañado, hemos sido ejemplo. Y no camina, Señor. ¿Qué hago? Señor, no sé qué hacer. Pero a ti volvemos nuestros ojos. Se lo dejamos en manos de Dios. A ver qué va a hacer Dios. Y después oramos, basados en la palabra de Dios. Si vos estás en un campo donde se está secando el maíz
Y de la cosecha esa dependen muchas familias de la zona. Porque si se pierde la cosecha, no solamente los dueños del campo, sino todos los que trabajan. Entonces, yo le pregunto al Señor, Señor, ¿es tu voluntad que estas plantitas se sequen o que crezcan hasta dar el fruto que tienen que dar? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es obvio. Entonces puedo orar tranquilo, porque sé que es en la voluntad de Dios. Así dice la Escritura, después lo vamos a ver, un poquito más adelante. Y después, aunque sea basada en la palabra de Dios, con humildad. El tono, si ustedes tratan de adivinar el tono que emplea Josafat, es un espíritu humilde. Señor, mirá lo que nos está pasando. Nosotros hicimos lo que vos nos dijiste. Le esquivamos, no pasamos por su tierra para no entrar en guerra con ellos y mira, ahora vienen a darnos el pago, Señor. Y tú dijiste en tu palabra que cuando tengamos problemas, clamemos. Y de donde estemos, clamemos y tú ibas a oír, Señor. Tú prometiste y nosotros acá estamos, todos juntos, en ayuno, que es una señal de humillación muy grande. Así que una petición con humildad. Pero también, cuarta cosa, unidad. Si ustedes ven, se juntaron todos. El rey, el pueblo, los que tal vez no estaban tan conformes con el reinado de Josafat, todos se juntaron, porque estaban rodeados de enemigos. No era momento de estar peleando a ver quién tiene razón, quién no tiene razón, si los impuestos son muchos, son pocos. Si nos peleamos, vamos a tener problemas. Los hermanos se han unido porque esa es la ley primera. ¿Cómo sigue? Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea. Porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. ¿Tenía sabiduría o no? ¿Se aplica, hermano? Para todo. Se aplica. Entonces ellos no conocían el Martín Fierro, lamentablemente, pero sabían que tenían que estar unidos. Se unieron. Y de esa unidad Dios se agradó y respondió como Él quiso, como quinta cosa. Levantó a un muchachito que nadie tenía en cuenta y dio una palabra justa para el momento justo. No dijo, bueno, esperemos a ver cómo van las cosas, si mejoran, si no mejoran, si vemos que hay alguna señal, entonces... No, dio una palabra exacta. La cosa es así. No es de ustedes la guerra, es de Dios. Entonces, si no es de ustedes, no se metan. Déjenlo a Dios. Estén quietos. No van a tener que pelear ustedes. Simplemente desciendan mañana, a la mañana, por cierto lugar y después esperen. No hagan nada. Claro, se creó un ambiente de adoración y reverencia como respuesta de fe a la palabra de Dios. Hermanos, para todo, para algún milagro, para sanidades, tiene que haber un ambiente de adoración, de alabanza y de fe. Acá necesitaban un gran milagro y tiene que haber un ambiente como el que tuvimos esta mañana, mantenerlo en nuestra vida. Un ambiente de adoración. Señor, tú estás presente. Bendito es tu nombre. Cuando andamos, cuando venimos, tenemos que estar conscientes de la presencia de Dios y mantener la fe de que a Dios nada se le escapa. Amén. Él tiene todo bajo control, aunque nosotros no siempre lo veamos, pero Él está en el trono. No se va un rato y deja que el mundo haga lo que quiera y no. Él está en su trono siempre. Y luego, como séptima cosa, una alabanza espontánea y expresiva. Cantaron con todo el corazón. Yo no sé si afinados, yo no sé si armonizaban, pero lo que sí, había entusiasmo y lo hicieron con todo el corazón. Los músicos simplemente eran un complemento, un apoyo, dentro del contexto. Los gobernantes, las autoridades del pueblo, los músicos, los que cantaban, era todo una sola cosa en ese momento. Luego la palabra de fe. Cuando uno recibe una palabra de fe y la acusa en su espíritu, la fe va creciendo. Por eso Josafat dijo lo que dijo. Crean a sus profetas y serán prosperados. Crean a vuestro Dios y estarán seguros. La fe aumenta, aunque la situación no cambie. Cuando hay un ambiente de fe y alguien se levanta y dice, mira, pero el Señor dijo que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el Dios que le dio la victoria a Gedeón con 300,
contra como 35.000 madianitas, no podrá darnos la victoria a nosotros con los pocos recursos que tenemos. Se levanta alguien de fe y la fe aumenta. Y cuando cruzaron el Mar Rojo, y cuando tuvieron que entrar a Canaán y tenían que cruzar, después de cruzar el Jordán, atravesar Jericó, y era imposible. ¿Te acordás lo que hizo Dios? Y entonces la fe va aumentando, hermanos. Esa tiene que ser nuestra conversación. Viene un hermano a contarte un gran problema. Sí, es verdad, está el problema. Pero nuestro Dios tiene poder. Y lo demostró en nuestra propia vida, en la vida de otros, por las Escrituras. Tenemos que ser siempre personas de fe. Yo no digo optimistas. Tenemos que ser personas de fe. Apoyarnos en la palabra de Dios. El que lo hizo una vez, lo puede hacer otra vez. Y después, la estrategia insólita. Hay que tener fe para obedecer algunas cosas, sin entenderlas. Los músicos adelante. No sé si alguna vez había pasado. Y así fue. Y otra cosa importante, cuando comenzaron a alabar, ahí es cuando Dios comenzó a actuar. Muchos esperan alabar a Dios cuando tienen la respuesta a su petición. Hay que empezar a alabar a Dios aunque la respuesta no haya llegado. Señor, vos sos fiel. Yo te pedí y sigo creyendo, Señor. Y tenemos que comenzar a alabar. Señor, vos sos grande. Eso es alabar, no solamente cantar. Tenés todo poder, Señor. Vos sos bueno y misericordioso. Ni me merezco lo que te estoy pidiendo. Pero estoy apelando no a tu justicia, sino a tu misericordia, Señor. A tu gracia, lo que dijimos hoy. Tu gracia, yo espero en tu gracia, Señor. Y comenzamos a alabarle. Y viene la victoria y la bendición. No solamente victoria contra el enemigo, sino provisión abundante. La bendición que Dios proveyó en abundancia para su pueblo. Y cuando uno pasa por una situación así, suceden algunas cosas. Crece en fe. Amén. Si pasás la prueba, te fortaleces en fe. Decís, el Señor me libró. Y cuando te fortaleces en fe por pasar la prueba, si alababas a Dios antes, ¿qué haces ahora? Le alabas más. Querés servirle mejor. Él lo que quiere es alabanza, gratitud, frutos de labios que confiesan su nombre. Querés contarle a todo el mundo lo que Dios hizo con vos, ¿o no? ¿Sabés? Yo estaba pasando una situación imposible, no podía pagar, pero ni que me ayudaran los amigos que más pueden dar haciendo una colecta, no podía pagar. Sin embargo, milagrosamente, ni sé de dónde vino lo que necesitaba justo para pagar. Dios es grande, Dios es bueno. Vos tenés que confiar también, comenzás a contar. Tenía un problema de salud también complicado, no le encontraban la vuelta y recorrí un montón. Y alguien oró por mí y Dios me sanó. ¿Verdad que lo contás? Lo contás y muchos pueden ser bendecidos. La victoria, la bendición. La victoria lograda en Dios, por Dios y para Dios, nos lleva a experimentar más alabanza hasta la victoria final. Y esto trae como resultado paz. En un mundo con un montón de problemas afuera, con un montón de inseguridad, vivimos en paz. 4 dijeron amén. Vivimos en paz, tomando todos los recaudos necesarios, pero no estamos con temor, tenemos paz. Nuestro Dios es aquel que dijo que nos iba a guardar. Bendecimos el nombre del Señor. ¿Podemos vencer en la carne? ¿Qué hubiera hecho Josafat en la carne? Se aliaba con otros, aunque sean sus enemigos, pero coyunturalmente. Instruía lo mejor que podía a sus guerreros, compraba armas de otro lado, la carne. Pero dice 2 Corintios 10:3, que quisiera que lo leamos, para ir después a la aplicación práctica, que es muy sencilla. Dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, porque aunque andamos en la carne, ¿cuántos andan en la carne, hermano? Levanten la mano. Solamente José María anda en la carne. Hermanos, ¿cuántos son espíritu y no tienen carne? A ver.
Levanten la mano. Entonces no me entendieron la pregunta. Andamos en la carne. ¿Me miran raro? Dice así, porque aunque andamos en la carne, tenemos un cuerpo, no militamos según la carne. Ahí está la cosa. Esa es la diferencia. Todos andamos en la carne. Tenemos un cuerpo que es de carne y hueso. Y tenemos una naturaleza humana. ¿Amén? Salvo que seas un ángel. Tenés una naturaleza humana. Pero no militamos, no le hacemos caso a la carne. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu lucha contra la carne, ¿verdad? Siempre. ¿Se acuerdan lo que decía David Wilkerson, que ya está con el Señor, con respecto a esta lucha? Que uno de los dos va a vencer, o la carne o el espíritu. Y él decía que es como tener dos perros blancos, digamos dos dogos argentinos adentro, para poner algo que ustedes son bravos, ¿no? Y dice, uno es la carne y otro el espíritu. Son parecidos, igualitos. Dice, ¿cuál de los dos, si se pelean, va a vencer? Son iguales. ¿Qué decía Wilkerson? El mejor alimentado. Si alimentás la carne, ¿cuál va a vencer? Pero si la debilitas y te dedicas a servir al Señor, a buscar de las cosas de Él. Si buscas de las cosas del mundo, estás alimentando al dogo de la carne y se va a poner fuerte y lo va a hacer trizas al del espíritu. Pero si lo debilitas a este, no le das todo lo que quiere. Orás, lees la palabra, ayunás algún día, testificás, aprendés canciones nuevas, estás en el espíritu. Este se va enflaqueciendo hasta que no puede hacer mucho. Pero es la lucha. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia, ¿cuántos están militando, hermanos, en el Señor? Es una pregunta seria esta. ¿Qué es militar? Estar metidos. Desembarazarnos, como dice Pablo a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2, todo aquel que milita no se enreda, ¿verdad?, en los negocios de la vida. No, está para militar. Lo que necesita Argentina, vimos un video de Anacondia en el retiro de obreros, de pastores primero, después de obreros. Es una iglesia militante, que todos estemos militando. No solamente los domingos, los sábados, alguna reunión, sino donde estemos militando. Entonces el que milita cumple su función en cualquier lado. En la oficina, en el colegio, cuando viaja, está proclamando la verdad de Cristo a los cuatro vientos. Tenemos que ser militantes, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y después sigue diciendo que comienza con nosotros, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Para que cuando el enemigo diga, pero ¿qué te crees vos que vas a hacer? Si mirá todo lo que tengo yo, los medios de comunicación, la prensa gráfica, todo está a mi favor, aún el Congreso, tengo mayoría, vamos a hacer lo que queremos con las leyes. Te va a decir todo eso. Y vos vas a decir, Cristo reina. Él tiene poder. Aunque despliegues toda tu artillería, mi Dios ya te venció una vez y para siempre y te va a seguir venciendo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia, a la palabra, a lo que Dios dice. Amén, hermano. La lucha más grande, ¿sabe dónde está? A ver si usted se enseña como yo. ¿Dónde está la lucha más grande? Acá. Tenemos que vencer primero acá. Y cuando vencemos acá es fácil para afuera, pero primero acá y acá. Se desarrolla en la mente. Si el enemigo logra convencernos de algo negativo, estamos listos. Pero si nosotros ponemos la palabra, no, Cristo dijo tal cosa. Yo voy a obedecer lo que Cristo dijo. Las armas de nuestra milicia no son carnales. No son nuestra inteligencia, nuestras estrategias, nuestra preparación. Son poderosas en Dios. Y como conclusión, sigamos el ejemplo de Josafat como ilustración de nuestra vida. Adoptemos una actitud correcta. Cuando no podemos, hermano.
Cuando tenemos que pedir ayuda a Dios, y muchas veces aún a nuestros hermanos, que es el cuerpo de Cristo, es como si fuera al Señor también, hagámoslo sin ningún complejo. Mirá, hasta aquí llegué. Le decimos, ayúdame a orar, porque he batallado, he lidiado con esto hasta aquí y no he podido. Después oremos en la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y Santiago dice que algunas veces pedimos y no recibimos, ¿por qué? Pedimos mal, dice, para gastar en vuestros deleites. Hay cosas que no tenemos ni que orar. Si entendemos, estamos en duda si es la voluntad de Dios. Tenemos que estar seguros que por lo que pedimos está en la voluntad de Dios. Luego seamos humildes. Dios atiende al humilde y al altivo mira de lejos. Dios sigue teniendo, como decía Benson, afinidad con los humildes. Él tiene afinidad con los humildes. No se lleva bien con los altivos. Ni siquiera los atiende. Aunque la altivez sea espiritual. Decir, bueno, yo sé más, tengo más. No. Dios atiende al humilde. Mantengamos la unidad. Y si en algún caso hay que buscarla, busquemos la unidad. Sin unidad la oración es estorbada. En el matrimonio, ¿cómo dice la Escritura? Con respecto a cuando oramos en matrimonio, ¿cómo tenemos que estar? Tenemos que estar bien, porque si no las oraciones, ¿qué pasa? Dice que tienen estorbo. Y apliquémoslo a un grupo casero, a nosotros. Tenemos que estar en unidad para que la oración llegue al trono de gracia. Quinto, en la aplicación práctica, por favor, hermano, no le digas a Dios cómo tiene que hacer. Es nuestra tentación. Señor, ¿por qué no haces tal cosa? ¿Por qué no haces tal otra? Y oramos dándole instrucciones a Dios. Dios nos libre. Señor, esta es la necesidad. Señor, falta agua, o falta pan, o falta paz, o falta convicción de pecado. Decirle a Dios cuál es la necesidad y déjalo. Hay una canción de Pablo Bedrosian, también de la época de jóvenes nuestros, que decía, déjalo a Dios actuar. ¿Se acuerda? Ahí sí, chica, ahí se acordó. Déjalo a Dios actuar. Es así, hay que dejarlo a Dios actuar. Luego, sexto, mantengamos un ambiente de adoración, alabanza, obediencia y santidad. Dios habita allí. Adoración, alabanza, obediencia y santidad. Dios habita allí. Amén. Séptimo, que la alabanza sea espontánea y comienza a alabar a Dios antes de recibir la respuesta. Yo creo que vieron que los aparatos ahora está todo en inglés, ¿no? Off, on. La alabanza es la tecla on. Cuando empezás a actuar, apretaste la tecla que da comienzo a la acción. Así es Dios. Comenzá a alabar, no esperes que Él empiece. Casi siempre en la Escritura fue así. Cuando pusieron el pie, como dijimos el otro domingo, en las aguas del Jordán, recién pararon. Cuando Moisés tocó, recién se abrió el Mar Rojo. El ser humano, Dios promete y lo va a hacer, pero el ser humano tiene que demostrar que cree. Y después que está hecho es fácil creer, pero hay que hacerlo antes de que pase. Entonces eso activa la acción de Dios para que suceda. Y entre nosotros, hermanos, hagamos como Josafat. Hablemos palabra de fe. Hermano, confía en el Señor. No importa que las cosas vayan no demasiado bien, pero seguí obedeciendo al Señor. No te apartes. Seguí estudiando la palabra. Seguí orando. Seguí esperando. No dejes de congregarte, por favor. No, ¿para qué? Si total. No dejes de congregarte. Animal, hermano. Dale una palabra de fe. Esto va a pasar. El Señor es bueno. No te va a dejar. Siempre que haya en nosotros una palabra de fe. En el diccionario de Dios hay una palabra que no existe. ¿Saben cuál es? Imposible. En el diccionario de Dios esa palabra no existe. ¿Por qué? Decirle a que tenés algo. Todo es posible para Dios. Pero todo es posible para el que cree también.
Entonces no es imposible, por más que veas que la cosa no da para más, parece, pero Dios tiene la última palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Sigamos la guía del Espíritu Santo para no sorprendernos cuando Dios nos ordena algo insólito. Jesús dice que Él no hacía nada que no viera hacer el Padre o que el Padre no le mandara. Así que el Padre le mandó escupir tierra, y con la saliva hacer barro y ponerle barro a los ojos al ciego. ¿Fue el Padre o no? Sí, porque Él no hacía nada. Entonces hay que estar muy atentos. Ojo, hermano, ahora que llovió no vaya nadie a agarrar barro, tiene problema a la vista. No, pero lo pongo como ejemplo, que por ahí Dios ordena hacer algo que nosotros ni idea teníamos. Y si entendemos que es Dios, hagamos lo que Dios nos dice. Y vamos a sorprendernos. Pongamos el pie en el agua. Comencemos en fe. Alabemos, lo digo de nuevo porque para mí es muy importante esto. Alabemos antes de obtener la respuesta. Antes de comenzar la batalla, alabemos a Dios. Y esperemos confiado la victoria y la bendición. Cuando Dios triunfa, le alabamos y tenemos paz porque el enemigo es derrotado. Concluyo con Apocalipsis 3:10. Hermanos, estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos de 2 Timoteo capítulo 3. Tiempos peligrosos. Pero yo recibí esta palabra que creo que es para nosotros. Apocalipsis 3:10. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. He aquí, yo vengo presto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios y mi nombre nuevo. ¿Cuál es nuestra tarea, hermanos, mientras que esperamos que se desarrollen los acontecimientos que parece que van a venir, según lo que estuvimos viendo, por lo menos en el retiro de pastores y obreros, sobre el nuevo orden mundial, la Carta de la Tierra, la identidad de género, todo lo que se viene? ¿Cuál es nuestra actitud? Guardar la palabra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. ¿Amén? Tenemos que guardar la palabra, seguir haciendo lo que estamos haciendo y retener firme lo que tenemos. Dios nos ha dado mucho, no lo perdamos, no lo pongamos en juego. Dios nos llenó de revelación de su palabra, sigamos haciendo lo que aprendimos. El señorío de Cristo, el discipulado, el propósito eterno de Dios, el orden de Dios para la familia. Retén firme lo que tienes y compártelo con quien sea. Y termino diciendo que le digas al de al lado, si Dios es por nosotros, decirle toda la frase entera. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Concluyo. Estamos en guerra contra el enemigo. Esta sencilla palabra de estos 2 domingos simplemente es para animarnos, hermanos. Del lado nuestro está el que tiene todo poder. El que nunca perdió una batalla. El que ascendió a los cielos invicto. Y el que va a venir a buscar a su pueblo en victoria. Dios les bendiga.